Tercera etapa histórica. Tercer sistema socioeconómico que la humanidad vivió. ¿Cuáles son sus bases? La gran propiedad de la tierra y la servidumbre campesina. Hoy estamos en el capitalismo. ¿Cuáles son sus bases del capitalismo? Hoy día es la gran propiedad de los bienes de producción, fábricas, comercio, bancos, por un puñado de personas, y la explotación asalariada de los obreros. Eso es hoy día. Entonces, las bases del feudalismo son la gran propiedad de la tierra y la servidumbre campesina, o sea, los trabajadores de la tierra. ¿Cómo se dio origen al feudalismo? Hay que tener en cuenta 4 cosas para entender el origen del feudalismo. 1. Cuando el Imperio Romano estaba en decadencia por problemas internos, entonces vino la invasión bárbara. Los bárbaros provienen de Germania. Salieron desde ahí los visigodos, los lombardos, los francos, sajones, los ostrogodos, los serbios, dieron la estocada final a Roma. Porque entraron a Roma y capturaron al último emperador, que fue un niño de 10 años, Rómulo Augusto. Oye, ¿por qué está gobernando un niño en Roma? Que dice, pues habían matado a su padre que gobernaba, ¿no? Él era el heredero. Y así es que Odoacro, el jefe de los serbios, muy fácilmente sacó al niño del poder y tomó Italia, ¿no? Y ahí cae el Imperio Romano de Occidente. Entonces, cada pueblo bárbaro que invadía Roma repartía entre sus jefes las tierras. Y el jefe bárbaro decía, yo no quiero tierras, yo voy a ser el rey. Y se formaron reinos visigodos, reinos ostrogodos, reino lombardo, reino franco, reino sajón. Resulta que en la Edad Media los que van a tener más poder económico ya no son los reyes, sino el que tiene tierras. Por lo tanto, a los jefes que los jefes, digamos, que los bárbaros dieron tierras, los jefes máximos, esos son los que comenzaron a tener más poder. Y los reyes que se llamaron así, como no tienen tierras, pierden poder. Y entonces decimos ahí, mira, los orígenes del feudalismo están en las invasiones bárbaras, pero también está en la disminución del poder de los reyes. Claro, los reyes no tienen poder. ¿Por qué no tienen poder? No tienen tierra. ¿Quién tiene tierra? El señor feudal. No aumenta el poder de los señores feudales. Eso va a dar origen al feudalismo. Pero el feudalismo se consolidó como tal cuando se desmembró el Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio. Miren, todo esto estaba ocurriendo en la Alta Edad Media. Caída del Imperio Romano Occidente, 476. Invasiones bárbaras, formación de reinos bárbaros, que hablamos. De los mejores reinos bárbaros fue el reino franco, y al interior del reino franco surge el Imperio Carolingio. Ahí está bien. El Imperio Carolingio es un imperio de la Alta Edad Media. Asimismo lo fue el Imperio Árabe. El Imperio Bizantino ya es un imperio que duró toda la Edad Media. Los 1000 años de Edad Media duró el Imperio Bizantino. El imperio medieval de más larga duración fue el Imperio Bizantino. Ahora, el imperio más grande y más sangriento fue el Imperio Carolingio. Este Imperio Carolingio ocupó toda Europa. Carlomagno, uno de los hijos de Pipino el Breve, armó un ejército y salió a someter a los lombardos, a sangre y fuego. Sometió a los ostrogodos, sometió a los visigodos. En un solo día asesinó 3000 sajones. Ahí está. O sea, ¿cómo se forma un imperio? Mediante guerras, muertes. Y entonces, toda Europa va a ser el Imperio Carolingio. Para gobernar ese imperio tan grande, ¿qué hizo Carlomagno? Dividió su imperio en grandes regiones. A ver, por aquí, un ducado, 2 ducados, 3 ducados,
no entró a Roma porque lo respetó al Papa, ¿no? Además, él viajó a Roma para bautizarse como cristiano. Entonces el Papa San León lo bautizó y le dijo, mira hijo, ahora sí eres un verdadero rey. La iglesia cristiana. Y así gobernarás mejor uniendo a toda la gente que van a creer en Dios. Y Carlomagno llegó a tener más poder en alianza con el Papa. Y entonces, ducados, ¿eh? Ahora, cada ducado lo subdividió en distritos, que se llama condados. Los condados. Ahí gobernarán los condes. Pero en el ducado, el duque. En las fronteras van a gobernar los marqueses. Son provincias fronterizas. Y entonces Carlomagno estableció ducados, condados, marcas. Y entonces gobernó 50 años. Y después Carlomagno dio el poder a su hijo Ludovico. Le dijo, mira hijo, yo ya he empezado de gobernar. 50 años he gobernado. Así es que ahora tú asume el gobierno. Ludovico estaba preparado para gobernar, pero cuando fue a la práctica de gobierno, no demostró el mismo tacto que su padre, que era pues un guerrero muy valiente y además tenía autoridad. Ludovico hasta se hizo faltar el respeto por sus hijos. Tenía 3 hijos y cuando tomó el poder ya heredado por su padre Ludovico, sus hijos le dijeron, padre, de una vez divide el imperio, pues nosotros también queremos gobernar. Y Ludovico le dijo, no, eso lo haré cuando yo lo disponga, no ahora. Pero los hijos, no obedeciendo a su padre Ludovico, entraron en una guerra civil. Se pelean entre los 3 hermanos por repartirse el imperio y al final en Verdún se reunieron en el año 842 y se dividieron el imperio, al margen de su padre Ludovico. Y entonces ya literalmente se dividen el imperio. Cuando cada hermano fue a ver o ya tomar posesión de las tierras que le tocaban, Luis, Carlos y Lotario, ningunos pudieron viajar con sus caballos y caballeros por estos territorios, porque cada ducado, o cada duque, cada conde, cada marqués, le dijeron, señor Luis, ¿a dónde va? Como que a dónde va, esta es la tierra de mis abuelos, voy a tomar posición. Ah, se equivocó. ¿Por qué? Ahora somos los dueños nosotros de esta tierra. Y entonces los 3 hermanos no tuvieron ni un centímetro de tierra. ¿Sabe quiénes se apoderaron? Los duques, los condes, los marqueses. Y con eso se consolidó prácticamente el feudalismo. Eso tienen que entenderlo claramente porque la pregunta viene en el examen, ¿cómo se consolidó el feudalismo? Con la desmembración del imperio carolino. Las etapas de la Edad Media que suelen preguntar en el examen son 3. La Alta Edad Media, el Medioevo y la Baja Edad Media. Ustedes tienen que tener bien claro lo que ha sucedido en la Alta Edad Media. En el Medioevo quiere decir el auge de la Edad Media, la más alta expresión de la Edad Media. Ahí es cuando la Iglesia alcanzó su gran apogeo, la Iglesia católica, y el feudalismo alcanzó su máxima expresión. Pero también el Papa no está conforme con las tierras que tiene, porque el Papa también es un feudal. Toda Italia era su tierra. Entonces el Papa quiere tener más tierras allá en el Asia. Y encontró un pretexto muy interesante al decirnos de que los árabes han invadido Jerusalén, el santo lugar de los cristianos. Por lo tanto, hay que recuperar Jerusalén y hacer una guerra. Y a esa guerra se llama la guerra de las cruzadas. Porque los cristianos utilizaron la cruz como símbolo. Y el Papa Urbano II dijo, hay que cumplir la santa misión que Dios nos ha encomendado, recuperar Jerusalén, combatiendo contra los herejes. Ellos llamaban herejes pues a los árabes. Los cristianos llaman herejes a los árabes. Entonces, ese pretexto fue bien entendido por la feligresía de Europa y todos van a ir a las cruzadas. Van a ir los pobres, los feudales, los reyes, los comerciantes, los niños, todos van a las cruzadas. Pero fracasó. ¿Sabe quién ganó las cruzadas? Los comerciantes. Los comerciantes. Ahí está. Entonces, ahí está la cruzada. La cruzada es un acontecimiento que se dio en qué momento de la Edad Media, a ver. En el Medioevo.
Lo demás es baja edad media. Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia por territorio. Ganó Francia. Inglaterra se prolongaba hasta el norte de Europa, mire, hasta aquí. Entonces Francia quiere tener salida al Atlántico. Combatió duramente contra los ingleses en todo el territorio de Inglaterra, aquí en esta parte norte de Europa. Y entonces Francia en adelante, después de la guerra de los 100 años, va a tener salida a dos mares, al Mediterráneo y al Mar del Norte. Y se convierte en potencia, pues Francia. Luego viene la peste negra, una epidemia que infectó a la gente en Europa, producto de una enfermedad que no se conocía en ese tiempo, una epidemia que se extendió a través de las ratas con las pulgas, ¿no? Habían ciudades que estaban con bandera negra flameando porque todos estaban muertos por la peste. Y la iglesia justificaba, decía, ellos fueron más pecadores, pues por eso han muerto. Así justificaba. La iglesia no permitió que se inventara un medicamento para curar esa peste, porque Rogelio Bacon estaba ya estudiando para inventar un medicamento. Este Rogelio Bacon ya había descubierto de que el hombre tenía circulación sanguínea. Cuando la iglesia se enteró de eso, lo persiguieron para quemarlo vivo. ¿Por qué tenía que decir que el hombre tiene circulación sanguínea, no? En este tiempo la Edad Media era muy, digamos, represor contra el nuevo pensamiento. Nadie podía hablar otra cosa que no fuera lo que dice la iglesia, ¿no? Por ahí alguien salió diciendo, la Tierra es un planeta que se mueve. No, la Tierra es estática, decía. Entonces toda esa cosa ocurrió acá en la parte cultural. Sublevaciones de campesinos, mucho abuso había de los feudales. Los campesinos se levantan, incendiaron las cosechas de los feudos, atacaron los castillos, incendiaron en Francia, en Alemania, hubo bastantes guerras de campesinos contra los feudales porque eran muy abusivos. Ellos, siendo dueños de sus tierras, cometían muchos abusos, como vamos a ver ahora seguidamente. Bueno, entonces al final, cuando las cruzadas terminó, los comerciantes ganaron la guerra porque abrieron el comercio entre Europa y el Oriente, y luego entonces también estaba el comercio, cuando en el año 1453 los turcos asaltaron a sangre y fuego Constantinopla y bloquearon el comercio. Y es ahí cuando ya comienza la edad moderna, el capitalismo, cuando los europeos comienzan a buscar nuevas rutas comerciales para seguir llegando a la India, a la China, y entonces Colón llegará a América, Bartolomé Díaz al África, y van a encontrar nuevas rutas. Eso viene a ser la edad moderna. Economía feudal. Mire, la economía feudal es natural. ¿Por qué? Porque solamente se desarrolla en función a los recursos naturales que tiene el feudo. Propiedad del señor feudal que trabaja el siervo. Tres elementos del feudalismo: siervo, feudo, señor feudal. ¿Qué recursos hay en el feudo? Hay agua, tierras, bosques, flora, fauna, hay minerales. Todo lo que tiene el feudo se explota y se consume en el mismo feudo. Quiere decir que la economía era cerrada, autárquica. Ahora se llama autárquica. Es decir, una economía que solamente se da dentro del feudo. Se consume lo que se produce. No hay comercio en la Edad Media, no hay comercio. La base de la economía era la agricultura. Y el dueño de la tierra, el feudal, entregaba tierra a los siervos para que la trabajen, a cambio de pago de impuestos. Por ejemplo, el feudal decía, mire siervo, te voy a dar una parcela para que trabajes y produzcas. Muy bien, el siervo tomaba la tierra, llamado manso, y entonces va a pagar la renta. El feudal le decía, cuando tú coseches el trigo, tienes que llevar el 80% de cosecha al castillo. Ahí vive el feudal, pues, 80% de cosecha. Entonces el siervo se quedaba solamente con 20%. Pero luego el feudal decía, oye siervo, tienes que ir a trabajar en mi tierra, en la reserva, 2 días de la semana, ¿ya? Gratuitamente.